conmigo habían dejado antes de que tuvieran la clase con Nicolás. Habíamos empezado a hablar del mercado de capitales, o el recurso capital en realidad. Entonces, hoy lo que quiero hacer es continuar un poco con eso, continuar con la parte de lo que sería el mercado de capital o el recurso de capital, y especificar algunas cosas que tienen que ver también ahí con la realidad, ¿no? Entonces, esa es la idea, retomar un poco lo que habíamos visto del recurso capital. Bien, entonces, bueno, vamos a hacer esto y les voy a compartir pantalla. Bueno, están viendo la presentación, ¿no? Que está en pantalla completa, ¿sí o no? Sí, Bien. profe, se ve. Perfecto. Bueno, más o menos por acá habíamos dejado una conclusión que podíamos haber sacado, es que, bueno, la Argentina con niveles de inversión en torno al 18-19%, el crecimiento económico era en torno al 2%, en algún momento pudo haber sido 2,5%, una tasa de crecimiento relativamente baja, ¿no? Para un país como el nuestro, y que con esa tasa de inversión era eso lo que se crecía. Sin embargo, habíamos visto que había un periodo de la Argentina, que fue el 2003-2007, que es el último renglón que ustedes tienen en el cuadro, que con un nivel de inversión incluso más baja, lo que era históricamente, creció mucho más. Bueno, y eso obedeció, habíamos hablado, de que gran parte de ese crecimiento era, para llamarlo de alguna manera, el porrazo que se había pegado a la Argentina en términos de actividad económica en el periodo 1998-2002, si ustedes quieren, que ahí la economía cae muy fuerte, que es el proceso de los últimos años de la convertibilidad. Entonces, la conclusión que habíamos sacado es que, bueno, la inversión, si uno quiere que la economía crezca fuertemente, la verdad es que la inversión tiene que estar muy por encima de estos niveles. Esta fue la comparación que hicimos de Argentina contra sí misma. Después hicimos otra comparación de Argentina con el mundo, digamos, y también llegamos a esa misma conclusión. Vimos que en Latinoamérica, países que invertían esta tasa de crecimiento, esta tasa de inversión en términos de PBI, también estaban creciendo en estos niveles, digamos, ¿no? Entonces, no, estaba claro que la inversión tenía que ser mucho más fuerte para que la economía creciera más fuerte. Sobre todo, esta incorporación de capital debe ser mucho más importante para que una economía crezca a mayor tasa de crecimiento, o sea, crezca mucho más dinámicamente, especialmente teniendo en cuenta los niveles de pobreza e indigencia que tiene la economía argentina, ¿no? Es decir, está sin lugar a dudas que eso se puede reducir en tanto y en cuanto que haya un fuerte proceso de inversión. Y ese es el punto donde vamos a analizar hoy en día. Si miramos el PBI, mirando el presupuesto nacional y los indicadores del presupuesto nacional, veíamos que la inversión, según la visión del gobierno a partir del presupuesto 2021, se iba a ubicar entre el 13 y el 14%, casi el 14%, allá recién por el 2023, es decir, iba a haber muchos años todavía de baja inversión, y que por lo tanto eso no podíamos esperar que la economía creciera fuertemente. Nuevamente, sin embargo, uno dice, bueno, pero va a invertir 13%, pero la economía va a crecer entre el 5,5, 4,5, 3,5. Nuevamente, eso obedece a que nos estamos pegando un porrazo interesante en la actividad económica el año pasado, que fue el año de la pandemia. El año anterior, que fue el 2019, también hubo una caída muy importante, y si pudiéramos analizar para atrás, también en el 18 se cayó, en el 2017
subió la actividad económica, pero en el 2016 también había caído. Entonces, tenemos la posibilidad de que la economía se recupere. Entonces, nuevamente, con esta tasa de inversión, la economía iba a llegar a un escenario, o llegará a un escenario donde podrá crecer fuerte algunos años, pero una vez que se agote el tema de la recuperación económica, es poco probable que la actividad mantenga estas tasas de crecimiento, que sobre todo la de 3,5, que si bien podría ser una tasa alta, sigue siendo relativamente baja para lo que necesitaría la economía argentina para reducir en poco tiempo las variables estas tan negativas desde el punto de vista social. Bien, entonces, acá le muestro un PBI, que no me acuerdo si lo habíamos visto, la clase pasada les mostré, con la mía, no con la de Nicolás, les había mostrado el PBI per cápita. No recuerdan, ¿no? Bueno. No, me parece que no. Bueno, creo que no sí, importa. profesor. ¿Sí? Creo que sí, o alguna vez lo mostró capaz en otra clase, si me están mezclando. Bueno, puede ser. De todas maneras, lo que es interesante ver de acá es, mirándolo en términos per cápita, ¿no? La otra vez estoy seguro de habérselo mostrado en términos del PBI total. Esto es per cápita, o sea, es el PBI dividido la cantidad de gente. Cuando miramos este PBI, bueno, fíjense que tenemos este comportamiento. Ya les diría que desde el año 2011, una caída sistemática del PBI per cápita. Es más, si hiciéramos la cuenta, vamos a hacerla, creo que si mal no recuerdo daba 20%, pero ya lo estamos haciendo, exactamente, es una caída del PBI del 20% entre el 2011 y el 2020. Es decir, no es un tema relativamente nuevo, esto, sino es un tema que ya viene de una data de hace muchos años. Obviamente la última caída es mucho más fuerte porque tenemos el proceso de la pandemia, y la pandemia en el medio lo que hizo fue restringir la restricción, hizo una restricción muy fuerte a la movilidad de los recursos productivos, especialmente el trabajo, digamos, ¿no? Y entonces, si no hay trabajo, no se puede producir. Si no se puede producir, tampoco va a haber demanda. Por lo tanto, tampoco había, si no había movilidad del trabajo o de las personas, tampoco iba a haber demanda de por sí. Y eso hizo ese porrazo tan fuerte de la caída de la actividad del 2020. Pero mirando un escenario un poco más largo, ya la economía argentina venía mostrando una performance negativa, diría yo, desde el año 2011, digamos. No es que lo diga yo, sino lo dicen los índices de actividad económica del INDEC, digamos, ¿no? Que la actividad viene cayendo sistemáticamente. Quiero decirle que no es común encontrar países en el mundo que tengan una caída así tan a modo tendencial y tan sistemática, ¿no? De la actividad económica. Bien, si miramos los últimos datos, fíjense, del PBI, en este caso ya estamos mirando el dato medido. Lo del presupuesto era un dato proyectado en su momento, este es un dato que ya está medido, está calculado, y bueno, como ustedes pueden ver, en el año 2020, que es un dato todavía promisorio, pero bueno, es un dato de lo que ya disponemos información, la formación bruta de capital fijo, que sería la inversión en términos de PBI, tenemos que en todo el año 2020 fue del 13%, ¿no? Es decir, es un nivel de inversión muy bajo, digamos, en términos, perdón, esta es la variación anual, del PBI, acá subió 15%, y la que tenemos en términos de porcentaje de PBI es esta que está acá, que también, bueno, suena, por eso me confundí porque los tengo en la cabeza los números. Este 13,4 es el porcentaje del PBI. Fíjense lo que era el porcentaje, la inversión en términos de PBI en el segundo trimestre del año pasado, en el peor momento de la pandemia. Diría que nada o prácticamente nada. Es decir, es poco probable, no es poco probable, no van a encontrar
un dato que tenga que ver con un nivel de PBI de inversión sobre PBI de 0, porque inevitablemente las empresas necesitan invertir algo para poder seguir funcionando. Primero, una máquina que se rompe hay que arreglarla. Primero, no sé, un bar, un negocio pequeño, tiene que pintar, tiene que arreglar sus heladeras si se rompen, tienen que de alguna manera condicionar el negocio, por lo tanto siempre algún nivel de inversión va a haber. Lo que pasa es que con estos niveles de inversión, la posibilidad de que la economía crezca en el mediano y largo plazo es prácticamente nula. Entonces, estos niveles de inversión nunca ustedes van a encontrar un dato cero, sino que un dato significativo de inversiones cuando supera el 25-26%, y si queremos que la economía crezca fuertemente, hay que estar hablando con niveles de inversión incluso superando el 30%, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es que con los últimos datos medidos de actividad económica, la inversión es muy, muy baja. Bien, bueno, esto es básicamente cómo surge el PBI nominal. En este caso, no creo que les resulte tan interesante, pero el PBI nominal surge por una expansión de los precios del 39,8%, una caída de la actividad del año pasado del orden del 9,8%, y bueno, y de esta manera se logra el PBI nominal, que no es un PBI que tanto nos interese a nosotros para el análisis de la coyuntura que estamos haciendo ahora, ¿no? Bien, entonces, hasta acá me quiere hacer alguien alguna pregunta, me quiere comentar algo, me quiere preguntar hasta antes de arrancar sobre el proceso de decisión de inversiones. ¿No? Bien. Entonces, ¿cómo se toma un proceso de inversión? ¿Cómo se incorpora recurso de capital al proceso productivo? Bueno, hay varias formas de hacer análisis de proyectos de inversión. Tal vez el más fácil sea un valor actual neto. Entiendo que con este concepto ustedes están familiarizados. ¿Hay alguien que no conozca lo que es la definición de valor actual neto? ¿Lo han visto en alguna materia? Por ejemplo, si lo vieron, díganme en cuál. ¿Lo vieron o no lo vieron el concepto? ¿Nadie lo vio? No puede ser. ¿No lo vieron? No. No, que eso recuerde, no. Bueno, entonces perfecto. Arranquemos del punto cero. ¿Qué es el valor actual neto? Bueno, primero vamos a lo que es un valor actual. Si yo le dijera a ustedes, a cada uno de ustedes, digo, bueno, mire, supongamos que les resultara confiable, digamos, y que yo tuviera un cheque de, no sé, imaginemos, 1.100 pesos, ¿no? Y les puedo dar un cheque a ustedes de 1.100 pesos y le digo, pero este cheque tiene fecha para ser cobrado exactamente, digamos, podríamos decir de acá a un año, digamos, ¿no? O sea, si hoy es 5 de mayo del 21, bueno, del 22, ¿no? Entonces, en el 5 de mayo del 22, yo les doy un cheque por 1.100 pesos. Pregunta que les hago a ustedes. ¿Me darían 1.100 pesos, me darían más o me darían menos de 1.100 pesos por un cheque que yo le doy hoy de acá a un año? ¿Qué contestas? Menos. Más difícil, porque vos vas a recibir dentro de un año 1.100 pesos, entonces no me darías más de 1.100 pesos. La pregunta es, en realidad, si me darías 1.100 pesos menos. Bueno, en realidad vos me darías seguramente menos. ¿Por qué? Porque el problema es que vos tenés que esperar a cobrar ese cheque, va a pasar un tiempo, y no es lo mismo 1.100 pesos hoy que 1.100 pesos mañana. Incluso si lo fuéramos a ver con el tema de la inflación, ¿no? O sea, si yo te doy si vos te doy un cheque de 1.100 pesos para dentro de un año y vos me das 1.100 pesos ahora, yo con esos 1.100 pesos puedo comprar mucho más hoy que lo que vos vas a poder comprar seguramente con esos 1.100 pesos de acá a un año. Entonces, hay algo que se llama el valor actual. Los flujos futuros, el caso del cheque, los flujos futuros
vuelvo a repetir, el caso del cheque que vence de acá a un año, hay que traerlo a un valor actual, porque no es lo mismo 1.100 pesos hoy que 1.100 pesos mañana. Como eso no es lo mismo, hay que descontarlo y hay que traerlo a un valor actual. ¿A qué valor, cómo se lo descuenta y a qué valor actual se lo descuenta? ¿Hay alguien que sabe cómo se, digamos, cómo se descontaría ese valor futuro traído a hoy, que sería un valor actual? Bueno, uno, el coeficiente de inflación. El concepto sería, que por supuesto está incluido, el coeficiente de inflación, la tasa de interés nominal debería ser, ¿no? Que bueno, estamos en problemas si la tasa de interés nominal está por debajo de la inflación. Pero la idea sería que me lo van a descontar a una tasa. Imaginemos, por eso puse 1.100 pesos, imaginemos que, porque en ese momento se me cruzó por la cabeza, una inflación del 10% anual, que digamos que por supuesto Argentina está muy lejos, lamentablemente, aunque sea de tener ese nivel de inflación, que sería elevado, un 10% de inflación anual, tenemos una inflación mucho más alta en términos anuales, y algo así de la mitad en términos mensuales. Si yo lo quiero descontar, imaginemos que la tasa es del 10%, entonces ustedes me dirían, bueno, perfecto, yo te tomo el cheque por 1.100, pero dado que la tasa es de interés del 10%, yo te lo voy a descontar el 10%, que es lo que yo por ahí podría hacer, de poner la plata en el banco y obtener, si esa fuera la tasa, de acá 1.000 pesos dentro de un año, es 1.100 pesos. Entonces yo le digo, bueno, te cambio el cheque, dame el cheque, yo no te voy a dar 1.100 pesos, te voy a dar 1.000 pesos. Entonces hay que descontarlo, digamos, esos flujos futuros, traerlos a hoy, digamos, ¿no? ¿Se entiende cuál es el concepto de un valor actual? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Profe, Sí. Bien. Es clave lo del valor actual. Vuelvo a repetir, un flujo futuro no vale lo mismo en el futuro que hoy, ¿no? En el caso del 1.100 pesos, si lo lleváramos a un tema más real, bueno, imaginemos que el cheque era de 1.500, que la inflación era del 50%, entonces ustedes me darían 1.000 pesos hoy por un cheque que va a pagar 1.500 dentro de un año. Entonces los flujos futuros traídos a hoy valen menos por diversos motivos. Uno, porque hay que esperarlo. Otro, porque hay riesgos, ¿no? O sea, los riesgos es que de un cheque que yo les doy a ustedes, está el riesgo de que yo me muera y no se los pueda pagar, y que no lo cobren, digamos, está el riesgo de que ustedes se mueran y no lo puedan disfrutar, y eso si estuviéramos en un país que fuera un país como que no tuviera ningún tipo de problema. A eso súmenle a la Argentina, ¿no? Que yo me puedo fundir, ustedes lo pueden necesitar a la plata y entonces puse 1.500 pesos por algo por 1.500 pesos que voy a tener dentro de un año. Entonces hay montones de riesgo, ¿no? También está la inflación, como dijimos, por lo tanto un flujo futuro no vale lo mismo que lo que vale hoy. Por otro lado, si ustedes, bueno, avanzando en los últimos temas de una materia como microeconomía, no es lo mismo consumir hoy que mañana, ¿no? No es lo mismo comprar el televisor hoy y consumir y empezarlo a utilizar hoy que comprar el televisor mañana. Por lo tanto, siempre lo que es en el valor actual, siempre en el presente, tiene mucho más valor ese mismo flujo que en el futuro. Bien, entonces, ahí tenemos lo que es un valor actual. Los flujos futuros lo traemos a un valor actual, los descontamos. ¿A qué lo vamos a descontar? A una tasa de interés. Bien, ahora vamos a lo que sería el concepto de valor actual neto. ¿Neto de qué? Bueno, si estoy analizando un proyecto de inversión, va a ser neto de lo que yo tenga que invertir. Por ejemplo, si le digo, bueno, me gustaría poner una fábrica. Perfecto. ¿Cuánto vale la fábrica? Bueno, el terreno vale tanto, con la construcción de la fábrica vale tanto, las maquinarias vale tanto, comprar los insumos vale tanto al principio, saco la cuenta, $1.000.000. Bueno, eso
es lo que yo arranco en negativo, que es lo que ustedes tienen acá como menos PK, ¿sí? PK es el precio del capital, esta es la inversión. Esto que está acá, en el numerador de este cociente, es el precio por Q1, que es lo que yo voy a producir. Imaginemos que yo voy a producir cubiertas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Si voy a producir cubiertas, el precio de la cubierta del año 1 por la cantidad de las cubiertas del año 1, eso es mi facturación, menos W, que sería la cantidad el precio del insumo, imaginemos que solo fueran salarios, vamos a tener más cosas, por la cantidad de trabajadores que voy a tener. Entonces acá tengo un costo, en realidad esto lo tengo que hacer para todos los recursos productivos que yo voy a utilizar. Por último tengo T, que son los impuestos. Todo eso descontado a una tasa de interés. Lo voy a descontar a 1 más y la tasa de interés, que era lo que dijimos. Pero sin embargo, esto, si lo hiciera para el año 1, es así. Si lo hago para el año 2, es lo mismo que está acá, pero elevado al cuadrado. Si lo hago para el año 3, es lo mismo que está acá, pero al cubo. O sea, voy sumando, ¿no? O sea, estos puntitos que van acá, hay que reemplazarlo por este mismo numerador, dividido por 1 más i al cuadrado, este mismo numerador, por dividido 1 más i al cubo, hasta que llegue al año n. ¿El año n cuál es? Bueno, el año donde termina este proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque las máquinas son obsoletas, porque por ahí este proyecto de inversión yo pienso que tiene un año de comenzado y un año de terminado, y se pone a la n. Pregunta, solo para a ver si hay alguien que se le puede ocurrir, digamos, la idea. ¿Por qué está la n? ¿Por qué voy poniendo, cada vez que pasa un año, voy poniendo, el primer año es a la 1, por eso acá no hay nada, porque es a la 1, el segundo año es al cuadrado, el segundo año es al cubo, el tercer año es al cubo, el cuarto año es a la cuarta, así sucesivamente, quinta hasta el año n, imaginemos 20 años, que es a la n. ¿Por qué voy poniendo un exponente a la tasa de descuento? ¿Por qué se les ocurriría que pasa eso? ¿Nadie tiene una idea de por qué podría pasar de que le vamos poniendo más, un número más a cada vez que va pasando el año? Porque en realidad yo no sé la tasa de interés futuro, es como que la estimo. No, no diría eso, porque la vas a poner acá, la tasa. Pero Sí, esa es la actual. No, pero vos también ojo, muy bien, primer punto, no diría que está mal. Cuando se hacen trabajos más sofisticados, se pueden poner tasas distintas, porque en realidad lo que a mí me interesa es descontarlo los flujos futuros. Si yo sé que por ahí yo puedo financiar esto con un préstamo, si yo financio todo este capital que me va a generar estos flujos con un préstamo, y sé que el préstamo el primer año va a tener una tasa de 5%, el segundo año va a tener una tasa del 10%, el tercer año una tasa del 10, sigo poniendo 10, el cuarto año una tasa del 10, sigo poniendo 10, pero a partir del quinto o sexto o séptimo año pasa a ser del 15, tengo que poner la tasa. Es verdad, no siempre se conoce la tasa de interés y podría ponerse distintas tasas de interés. Sin embargo, no es la lógica por la cual va subiendo el exponente, ¿no? La lógica no es esa la lógica por la cual va subiendo este exponente a la n. Se lo voy a comentar yo de todas maneras, pero a ver, alguien si tiene alguna idea de por qué puede ser ese exponente que va subiendo. ¿No? Bueno, simple. Si yo tengo un determinado nivel de riesgo por un año, voy a tener ese mismo riesgo, pero 2 veces por 2 años. Y los riesgos los voy a tener por 3 años y por 4 años. O sea, si solo fuera, supongamos que estuviéramos en el mejor país del mundo, o estuviéramos en un mundo ideal, donde no pase nada, donde la inflación es baja, la actividad económica crece, no hay ningún tipo de problema,
Bueno, miren lo que va a pasar. Y bueno, inevitablemente lo que puede pasar es que el empresario se muera, no pueda funcionar la fábrica, se muera la fábrica. O sea, siempre los riesgos van a ser mucho más elevados de poder disfrutar esos flujos a medida que los años van pasando. Entonces, los riesgos se van multiplicando a medida que los años pasan. Entonces voy a poner el exponente 1 para el primer año, que es lo que está acá, voy a poner el exponente 2 para el segundo, poner el exponente 3 para el tercero, lo cual hace que esto vaya cada vez, el denominador, lo que está abajo del cociente, vaya cada vez subiendo más, lo cual implica que cuando lo traiga a ese flujo futuro a hoy, como lo que yo lo voy a dividir es por un dato mayor, lo que va a pasar es que ese flujo futuro traído a hoy vale menos. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Bien. Entonces, cuanto más lejano es el flujo, traído a hoy es menos valioso, tiene un menor valor, ¿sí? Entonces, acá tenemos, todo es esto la forma en donde se calcula un proyecto de inversión. Entonces, yo para este proyecto de inversión tengo que calcular lo que serían los beneficios futuros. Sé cuánta plata voy a poner, la fábrica, qué beneficio futuro me va a traer en el año 1, en el año 2, en el año 3, y eso lo descuento. Incluso, haciendo algo un poco más sofisticado, como recién planteaba uno de ustedes, decía, bueno, pero puede ser que la tasa sea distinto, tal cual puede ser la tasa sea distinto, como les di el ejemplo de un préstamo, los préstamos pueden tener tasa variable, digamos, ¿no? Entonces, esa tasa va a ser la que corresponda poner acá, pero también los flujos, los beneficios pueden ser distintos. ¿Y por qué pueden ser distintos? Y bueno, puede ser distinto porque yo digo, bueno, el primer año que arranco, consigo clientes, no voy a ganar tanta plata, el segundo año voy a ganar lo mismo, un poquito más, el tercer año ya pienso que la empresa va a funcionar, voy a tener ciertos niveles de producción más altos, e incluso esto que está acá arriba puede no ser siempre lo mismo, digamos. Entonces, hay que tener, esto puede variar como esto puede variar. Lo que sí, la lógica de ir aumentándolo, eso no cambia, ¿no? ¿Alguna duda con esta fórmula? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? Yo, profe, una consulta. Entonces, toda la parte de arriba sería, o sea, tenemos la inversión por un lado y después los costos sobre la tasa. Tendríamos. La inversión es esto: el terreno, las máquinas, ¿no? O sea, compré el terreno, lo construí y compré las máquinas, ¿sí? Esto es PK. Entonces digo, para arrancar, olvidémonos, o sea, imaginemos que queremos poner, no sé, otra cosa, una pizzería en el barrio, ¿sí? Entonces queremos poner una pizzería en el barrio, ok, listo, bueno, supongamos que no vamos a comprarla a la propiedad porque no tenemos plata. Bueno, listo, todos los costos para empezar a alquilar acá, lo que salga. Entonces me dice, mirá, vos para alquilar este local, no tengo idea, pero imaginemos que 200.000 pesos, ok, listo, ya sé que tengo que poner 200.000 pesos para arrancar el alquiler, perfecto. Bueno, tengo que comprar un horno, no tengo idea cuánto vale un horno, pero imaginemos que vale, no sé, 300.000 pesos, listo, el horno 300.000 pesos. Tengo que comprar una heladera, ¿cuánto vale la heladera? Bueno, tanta plata. Tengo que pintarlo al lugar porque está un desastre. Bueno, listo, tengo que pintarlo, listo. Toda esa plata que yo pongo para abrir el primer día es menos PK, es el precio del capital. Si fuéramos a una empresa muy grande, hasta podría ser solo una máquina. Pero hablemos del proyecto de inversión de haber una pizzería en el barrio. Todo esto menos PK, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a tener acá arriba? Bueno, acá arriba voy a tener el precio de la pizza por la cantidad de pizzas que pienso que voy a vender. Supongamos que somos una actividad monoproducto, sabemos que las pizzerías venden empanadas y demás, bueno, pero imaginemos que es, para simplificarlo el análisis, el precio de la pizza por la cantidad de pizza. Digo, bueno, pero voy a tener que contratar un empleado, listo, el empleado. Bueno, voy a tener que comprar harina, perfecto, entonces acá, si acá puse el precio de la pizza y acá puse 100 pizzas, bueno, acá voy a tener que poner los costos de la harina para producir 100 pizzas, ¿no? Y así todo lo que yo necesito. Y después pagar impuestos.
Todos esos que son mis beneficios, a todo eso lo tengo que descontar. Por ejemplo, otra cosa que voy a tener que poner acá, el costo del gas. ¿Cuánto me sale para producir esta pizza? ¿Cuánto voy a gastar de gas? Para producir esta pizza y tener el negocio abierto y tenerlo iluminado, ¿cuánto voy a gastar de luz? Por ejemplo. Y los impuestos. Bueno, estos que van a ser mis beneficios, los voy a descontar a una tasa de interés. Por ejemplo, ¿qué tasa de interés? Y podría decir, bueno, este capital a mí me salió, no sé, 1 millón de pesos, imaginemos que invertir. Bueno, si no lo invirtiera acá, este 1 millón de pesos, ¿dónde lo puedo invertir? Bueno, veremos, pero podría ser la tasa de interés de un depósito, por ejemplo. Podría ser otra cosa, podría ser lo que a mí me gustaría que rinda este proyecto en términos anuales. Es lo que se llama, de alguna manera, el costo de oportunidad del dinero, es decir, por lo menos debería tener que poner el costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir el costo de oportunidad? Si yo no hiciera este negocio e hiciera otra cosa con esta plata, ¿cuánto es lo que a mí me generaría esa plata? Por ejemplo, si yo la pongo acá, en esta inversión, pero si no la pusiera acá, iría a un depósito, y un depósito me da, no sé, 30% anual, bueno, entonces podría decir, bueno, pongámosle 30, ¿sí? Podría decir eso, otra persona podría pensar en una tasa más alta. ¿Se entendió ahora? No sé, la persona que me preguntó recién hace un poquito. Profe, gracias. No. Disculpe, profe, ¿y la T era taxi? ¿Impuestos? Claro, la T viene de impuestos en inglés. Sí. Sí, y la I de inversión entonces. No, la I, esto no es, no, perdón, esto confunde, no es una I, es una L en realidad. Pero una L, perfecto. Esto como sería como salarios multiplicado por la cantidad de trabajadores, pero en realidad es más amplio porque serían recursos productivos, ¿no? Podrían ser los salarios por la cantidad de trabajadores, el precio de la harina por la cantidad de harina, el precio, no sé, de la levadura por la cantidad de levadura, el precio de las aceitunas por la cantidad de aceituna, el precio del jamón por la cantidad de jamón, digamos, ¿no? Es siempre hablando del negocio de la pizza, ¿no? Por lo tanto, voy a tener toda una estructura de costo. Si esto fuera una empresa que produce caucho, el precio de la cubierta por la cantidad de las cubiertas, el precio del salario por la cantidad de trabajadores, el precio del caucho por la cantidad de caucho, el precio de la luz por la cantidad de luz que voy a usar para producir las cubiertas. Y después de todo eso, sé que voy a pagar impuestos. Y todo eso descontado a una tasa de interés. Ahora se entendió, esto no es inversión, esto es una L, o si ustedes quieren, todo este cociente de acá, perdón, toda esta multiplicación de acá, todo este producto de acá, es recurso productivo por la cantidad de recurso productivo. Recurso productivo por la cantidad de recurso productivo. ¿Se entendió? O sea, esto es un ingreso, estos son los costos y estos son los impuestos. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, gracias. La última pregunta, ¿la cantidad de años que vamos a poner es los años en los que nosotros esperamos recuperar esa inversión o cómo obtenemos ese dato? No, esa es la cantidad de años que vos vas a tener pensado abrir el negocio, tener abierto el negocio. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? La cantidad de años que vos pensás que vas a tener abierto el negocio. Por ejemplo, hay inversiones, yo no soy un especialista, pero dicen que la industria automotriz, por ejemplo, les doy un ejemplo, cada vez que sale un modelo nuevo a la calle, si hay que hacer alguna inversión para sacar ese modelo nuevo, por lo general se especula que no debería ser más de 5, 6, 7 años el modelo nuevo. Por lo tanto, acá tendríamos un escenario de 7 años. ¿Sí? Les doy otro ejemplo más, que he leído tal vez en algún libro. Bueno, yo tengo muchos años más que ustedes, por ahí no lo van a conocer, pero hace muchos años existía un grupo de música que, bueno, de estos grupos de música que aparecen y se van, que están un tiempo, por ejemplo, uno que hablaban es, por ejemplo, las bandanas, por ejemplo. Entonces, por ahí, todas las personas que hacen la inversión para poner esa banda, que salen, entonces hay que invertir en publicidad, en un montón de cosas, y saben que eso es un proyecto que no va a durar muchos años. Entonces, esto va a ser 7 años, 6 años, no sé, un programa de televisión, una novela,
un programa de estos de televisión que tienen un periodo determinado, dice, bueno, este programa va a durar 5 o 6 años, bueno, ¿cuánto hay que invertir, pagar? Bueno, esto hay que descontarlo por 6 años, porque a los 6 años, con suerte va a tener 6 temporadas esto. Ni qué pensar si pensábamos que tenía una, y después fue rentable, y bueno, entonces después voy por el segundo año, el tercer año. Estos son periodos los cuales el negocio yo voy a tener abierto. ¿Se entendió ahora? Perfecto, profe, gracias. Profe, una última pregunta. No me quedó claro, PQ es, la diferencia entre PQ y WL, entonces. ¿Me explico? ¿PQ qué sería? El PQ es la facturación. La facturación. El precio de la pizza por la cantidad de pizzas que voy a vender. Listo. Y el resto son los demás recursos. Estos son los costos. Esta es la facturación, estos son los costos, estos son los impuestos. Ahí está, gracias, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más? ¿No? Bien. Luego que hemos entendido... Una consulta. Lo que está al lado del título, I igual a I es, ¿qué significa? Claro, no. Perfecto, por eso confunde, pero esto es L. Esto viene de por lo general, de una charla de economía, que dice que la función de inversión, depende de los beneficios actuales, que es esto que está acá, de los beneficios futuros, que sería esto que está acá, ¿sí? Descontado una tasa de interés, depende de la tasa de interés que está acá. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Pero esto no es neurálgico, es simplemente decir, ¿la inversión de qué depende? De lo que puedo ganar hoy, en este año, pero no solo de lo que gano hoy, de lo que voy a ganar en el futuro, ¿sí? Y descontado de la tasa de interés. Entonces, ¿de qué factores, qué cuestiones yo tengo que tener en cuenta a la hora de invertir? Lo que gano hoy, lo que voy a ganar en el futuro y la tasa de interés. ¿Se entendió ahora? Sí, perfecto, gracias. De hecho, es lo que está acá. Entonces, ¿de qué va a depender la inversión? Va a depender de los beneficios actuales, de los beneficios futuros, fíjense que ahí tienen B, BE, y de la tasa de interés, que es lo que yo voy a descontar todos los años, que es lo que está acá. Entonces, de esto depende un proyecto de inversión, y es lo que se llama valor actual neto, digamos, de alguna manera, es lo que va a depender la inversión. Simplemente es eso. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué podemos decir? Volviendo a la fórmula, K es el precio actual del capital, ¿no? Como le dije, la máquina, construir la fábrica, toda la plata necesaria para abrir la pizzería, lo que sea. PI es el precio del bien en el periodo I, de lo que vendo, pizza, cubiertas, ropa. QI es la cantidad que vendo. WI, fíjense que ahí les puse el precio del insumo, ¿sí? Y la cantidad de insumos. La tasa, esa es la tasa de interés, y T es impuesto. Es decir, está explicado la fórmula, lo que yo le había comentado al principio que arrancamos. ¿Sí? En este caso no hay nada nuevo, por decir. Ahora, fíjense qué dato interesante. PK, PI y WI, o sea, el precio del capital, el precio del producto que vendo y el precio de los recursos productivos, que uno de ellos va a ser el salario, depende del comportamiento del tipo de cambio y de los precios. Imaginemos que, no sé, yo quiero poner una vez, tuve un alumno en otra universidad, ¿no? En la Universidad de Lomas, una universidad privada que era precisamente de Firestone o Firestone, como ustedes quieran. Y me llevó a conocer la fábrica, muy interesante, y me comentaba que había máquinas que ellos estaban trayendo de China en ese momento. Bueno, más allá de que es China y tiene precio yuan, todo eso se cotiza en dólares, entonces esa máquina tenía valor dólar, o depende del tipo de cambio. Bueno, los precios sabemos que tienen cierta relación con el tipo de cambio, también tienen relación con la inflación en general, y bueno, algo por el estilo también lo tenemos con
los salarios en mayor o menor medida suelen acompañar o no la inflación. Ahora hace unos años que no lo viene acompañando y viene cayendo el salario real, pero bueno, en términos generales, los salarios intentan acompañar a la inflación. Lo mismo que dentro de los recursos productivos, dentro de este que tenemos acá, W por la cantidad de insumos, tenemos la energía, que también puede depender del tipo de cambio o no, está regulada o no. Bien, entonces esos son los variables que yo voy a tener en cuenta como variable precio para calcular mi proyecto de inversión. QI, ¿qué sería? Bueno, es la cantidad que yo voy a vender. Bueno, si yo digo la Argentina va a crecer, va a tener buen nivel de actividad, he de esperar que voy a vender muchas pizzas. Si estoy abriendo una casa de ropas en pleno centro de Lomitas, bueno, venderé ropa. Voy a vender mucha ropa o voy a vender menos ropa, dependiendo de cómo evolucione la actividad. Y después, si ustedes quieren, dejamos un cachito ahí, lo que dice depende del riesgo país y de expectativas devaluatorias, olvídense, pero después voy a tener la tasa de interés o la tasa de descuento, más que de interés. Voy a tener una tasa de descuento que puede ser la tasa de interés o otra, no necesariamente es la tasa de interés a la que voy a descontar, puede ser el rendimiento que yo le pido que tiene que tener este negocio, pero para mí tiene que rendir 30% al año. Bueno, entonces no es la tasa de interés, es lo que a mí se me ocurre que para meterme en este lío, digamos, quiero ganar. Entonces, yo como les digo, voy a tener ciertas variables. Bueno, ahora vamos a analizar acá mejor. Entonces, voy a tener ciertas variables como el precio, el precio del bien a que voy a vender, el precio de los recursos productivos que voy a comprar para poder producir, la cantidad que voy a vender y la tasa de descuento a la que voy a descontar todo este proyecto de inversión. Pregunta que les hago. Si ustedes quisieran poner un negocio hoy en Argentina para lo que es el proyecto de inversión que se les ocurriera, ¿piensan que es fácil de estimar esto? Complicado porque no sé si la tasa de inversión, como usted dijo al principio, se acuerda a la inflación, puede ser por debajo, por encima. ¿Entienden lo que quiero expresar? Por supuesto. Ahora la pregunta que les hago. Ustedes fíjense que supongamos que vamos a poner una pizzería para toda la vida, digamos, ¿no? O vamos a poner una casa de ropa para toda la vida, o vamos a poner, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, somos médicos, un consultorio médico, lo que se les ocurra. Yo voy a poder calcular cuánto voy a vender la pizza este año, el año que viene, el otro, y así, digo, arranco a los 30 y voy, no sé, un proyecto de inversión de toda la vida, voy a poder proyectar el valor de la cantidad, el valor de las pizzas que voy a vender, voy a poder proyectar el costo de mi trabajo, es decir, de los trabajadores, voy a saber cuánto voy a pagar de salario de acá a los próximos 5, 6, 7 años. Voy a saber cuánto me va a salir la energía en los próximos 5 o 6 años, un factor clave para producir pizzas en el barrio de mi casa. ¿Voy a tener todos esos datos? ¿Ustedes piensan que es fácil? Y es medio complicado. Claro, bien. claro. O sea, Entonces, este es el punto clave. Yo les voy a dar una pequeña receta, ¿no? en un tema que les puedo decir. Siempre las cosas en términos económicos cuestan mucho entenderlas, o cuestan más entenderlas, pero cuando ustedes se ponen en el lugar de ese y sienten que les puede doler en el bolsillo a ustedes, siempre la energía, la sangre sube más rápido al cerebro y uno comprende los temas mucho más rápido. Entonces la pregunta es, porque muchas veces se suele decir, ¿por qué los empresarios no invierten? ¿Por qué no le invierten los empresarios? Y bueno, no le invierten porque la plata que invierte hoy no saben los flujos futuros que le va a generar. Porque ningún empresario se va a perder un buen negocio. Pero si a mí constantemente me cambian los impuestos, si a mí constantemente no puedo proyectar cuáles son mis costos, tampoco puedo proyectar
a qué precio voy a vender. Ni que hablar si estoy en un sector donde el día de mañana al gobierno, no hablemos de en términos generales, digamos, si el gobierno me regula el precio. Entonces me dicen, no, mira, voy a dar un ejemplo burdo porque no lo pueden, porque no va a pasar, seguramente, pero no quiero llevarlo a un ejemplo puntual porque siempre tiene su lado político donde se lo puede mirar. Está hablando mal de tal gobierno, de tal otra. Digo, pero si a mí me dicen, mira, el precio de los bonobón no pueden valer más que esto, entonces yo había hecho un cálculo de una inversión para producir bonobón, y ahora me dicen, no, mira, el precio es te lo pongo yo, el precio. Entonces ya el P1 no es el que yo pensaba, es el que empieza el gobierno. Entonces, y por ahí, por culpa de que me están tocando el P1, yo tengo problemas con los costos. Entonces, eso me indica que la regulación me puede traer riesgos, y esos riesgos los voy a descontar a esta tasa, que va a ser una tasa más alta. Digo, bueno, como estoy teniendo un negocio donde tranquilamente en cualquier momento me pueden poner una regulación, y bueno, entonces voy a pedir tener una ganancia más alta. Entonces, como sabemos, los precios es difícil de estimar. La actividad económica en la Argentina es uno de los pocos países del mundo que cae fuerte y crece fuerte, pero vimos que a modo de tendencia, lo que yo le mostraba recién acá, la actividad en términos per cápita cae. Si no la miro en términos de PBI per cápita, lo miro en términos de PBI solo, está estancada, o sea, la economía no crece desde el 2011. Entonces la pregunta es, ¿y por qué los empresarios no invierten? Y bueno, no invierten por este tipo de cosas. Es más, les voy a ser sincero, ¿cómo se suele hacer las pymes para invertir? Las pequeñas y medianas. Obviamente dije, como les anticipé al principio, la inversión no puede ser cero, porque si el pizzero del barrio no invierte algo, dentro de poco tiempo se queda en la calle virtualmente, porque si él no pinta un poco la pizzería, si él no cambia el horno cada tanto, si él no arregla la heladera cada tanto, se va a quedar sin ser pizzero, va a tener que ser otra cosa. Entonces siempre va a haber algún proceso de inversión, porque si no uno pierde la actividad. Es como le dijera el tachero cada tanto tiene que sacar algo de plata para reponer la unidad, la persona que se dedica a los taxis. Entonces siempre va a haber algún proceso de inversión. La pregunta es si hay un proceso de inversión vigoroso, aquel que digan, che, mira, me puse una pizzería, me va bien, por ahí me pongo la segunda, o por ahí pongo la tercera pizzería, digamos, tengo una cadena de pizzerías, que eso es lo que uno tiene que aspirar. Bueno, eso es más difícil. Entonces, ¿cómo suelen hacer las pymes a veces para invertir? Dado que este cálculo es muy difícil de hacer, dicen, bueno, si yo pongo plata hoy, y hoy la pizzería, hago el cálculo hoy, directamente hoy, digo, bueno, hoy ganaría, no sé, 100.000 pesos. ¿Y cuánto me sale invertir esto? Me sale, no sé, 250.000 pesos. Esto quiere decir que en 2 años y medio recupero la inversión. Ok, en 2 años y medio recupero la inversión. El empresario pyme se hace la pregunta, esta situación general que yo estoy viviendo hoy en día, ¿va a aguantar 2 años y medio más? ¿Sí o no? Si aguanta, es posible, si él cree, y eso es una cuestión de fe, si él cree, invertirá. Si dice, no, mira, yo tengo que invertir 200.000 pesos y esto el año que viene explota, bueno, entonces no invierto. ¿Qué quiero decir con esto? Si encima hiciera ese proceso de análisis, de decir cuánta plata tengo que poner y en cuánto tiempo la voy a recuperar, algo que sería por ahí decir 2 o 3 años, quiere decir que si él está planteando que este proyecto de inversión que hace hoy lo tiene que recuperar rápido. Para recuperarlo rápido quiere decir que lo está descontando una tasa de interés alta. Si no, no hay forma de recuperación rápida de la inversión. ¿Se entendió esta otra alternativa que estoy diciendo? ¿Se comprendió? Sí, profe. Claro, si un empresario pyme dice, bueno, me es costoso poder hacer todos estos cálculos, ¿no? El precio, ¿por qué? Porque el tipo de cambio no es estable, la actividad económica no es estable,
los salarios no son estables porque la inflación no es estable, tampoco la levadura es estable, aparte tengo el problema que la harina se exporta y como vimos que por ahí si se exporta puede tener precio dólar, y entonces todo eso es un lío. Pero bueno, el empresario pyme dice, algo me tengo que dedicar, digamos, ¿no? Algo tengo que hacer en mi vida. Bueno, voy a ser pizzero. ¿Por qué? Porque es lo que conozco. Bueno, listo, fenómeno. Entonces el tipo dice, tampoco se va a tirar a hacer algo que sabe que le va a ir mal. Entonces dice, bueno, ¿cuánta plata tengo que invertir para hacer el negocio? Bueno, para poner una pizzería hay que poner, no sé, como dije, 200.000 pesos. Ok, perfecto, hay que poner 200.000 pesos. Listo. ¿Cuánto voy a ganar con esta pizzería por año? No sé, estamos tirando números redondos y simples. Bueno, vas a ganar por año, no sé, 100.000 pesos, ¿no? Creo que le había cambiado los números antes. 100.000 pesos, listo. Entonces, la pregunta es, si pongo 200 y voy a ganar por año 100.000, ¿en cuántos años? ¿En cuántos años recupero la inversión? Y la recuperás en 2 años. Ah, ok, listo. La pregunta es, ¿y esto va a aguantar 2 años este contexto que yo pienso que tengo hoy por el cual gano 100.000 pesos hoy? ¿Va a aguantar 2 años como para yo recuperar la inversión y después empezar a ganar? Y algunos dirán sí, no, supongamos que piensa que sí, y entonces invierte. Lo cual quiere decir que una inversión que se recupera en poco tiempo, como en este caso 2 años, es una inversión muy rentable, porque muy pocas cosas se recuperan en tan poco tiempo, 2 años. Lo cual quiere decir que este es un negocio muy rentable y que se lo descontó a una tasa muy alta. ¿Por qué una tasa muy alta? Porque, ¿qué dijimos? Los flujos futuros, los muy lejanos, traído a hoy valen prácticamente cero. Entonces, si este negocio es rentable en 2 años, quiere decir que gané mucha plata en 2 años. ¿Se entiende? De hecho, fíjense que en 2 años estoy recuperando la inversión. Hay muy pocos negocios que pasan ese tipo de cosas. Es otra vuelta de tuerca del valor actual. ¿Se entendió ahora más o menos? Bien, entonces, es letal tener un país con estos niveles de inestabilidad económica para un proceso de inversión. Pero bueno, volvemos al otro tema. No solo es importante la inversión, porque dijimos, bueno, si queremos que el país crezca sostenidamente en el largo plazo, tenemos que aumentar mucho la inversión. Con estos niveles de inestabilidad que hay, es poco probable que la inversión crezca fuertemente para que la economía pueda crecer vigorosamente. Por lo tanto, no es la condición única, diría que es una condición necesaria, pero no suficiente, que tener un país estable, con cierta estabilidad, con cierta certidumbre, para que un empresario pueda hacer estos cálculos. Y ojo, cuando uno está hablando de empresario, no estoy hablando del gran empresario, estoy hablando de las empresas pequeñas y medianas y las pymes, digamos, que tienen que hacer este tipo de análisis para invertir. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué no invierten los empresarios? La pregunta es, olvídate, no hables de los empresarios. La pregunta es, si vos fueras empresario, en este contexto, ¿invertirías? Porque si no, es uno con la plata ajena, es Gardel y Lepera con guitarra eléctrica, digamos, ¿no? Es decir, uno toma decisiones y total la plata es ajena, no me duele. La pregunta es, no, vos, si tuvieras plata, este negocio vale $1 millón, ¿vos invertirías? La pregunta es, ¿vos invertirías para fabricar un modelo nuevo en la Argentina de auto? ¿Vos invertirías en la Argentina para producir más cubiertas de las que se producen en la Argentina en este momento? ¿Vos invertirías si fueras una empresa de galletitas de primera marca para producir más galletitas de primera marca? ¿Vos invertirías para producir más lácteos en la Argentina? Y bueno, la pregunta es muy complicada en este contexto para hacerla. Sabiendo que si todas estas empresas son existentes ya, no es que pueden hacer inversión cero, porque si una empresa una empresa automotriz decide invertir cero, en realidad la decisión que está tomando es irse del país, porque sabe que si invierte cero, aquí en los modelos hay que renovarlo, entonces alguna inversión va a tener que hacer. Pero la pregunta es si es una inversión vigorosa. ¿Es vigorosa la inversión para quedarse? Bueno, estos son los cálculos que hay que hacer. Ahora, si la empresa láctea no invierte, desaparece,
si la empresa de cubiertas no invierte, desaparece. Por lo tanto, algún proceso de inversión va a haber, pero la pregunta, nuevamente y siendo reiterativo, es si bajo este contexto va a haber un nivel de inversión vigoroso. La pregunta que les hago ¿a ustedes les parece que bajo este contexto, nada de politizarlo, sino mirando los datos objetivos, mirando esta ecuación que hay que hacer, ¿a ustedes les parece que puede haber una inversión vigorosa en la Argentina? Claramente que no. Entonces, después los discursos políticos pueden aparecer, está todo bien, pero si yo no puedo proyectar flujo futuro para poderlo descontar y comparar eso con mi precio del capital, que es, les diría, la clase 1. Esta sería la primer clase que ustedes tendrían si hicieran un curso de proyecto de inversión, es decir, no hace falta ni siquiera seguir analizando mucho más, no va a haber inversión. Por lo tanto, tenemos que mejorar esa cuestión por el lado de la Argentina. Y ahora entendemos por qué la inversión en Argentina está muy por debajo de la inversión que incluso Argentina supo tener en periodos anteriores, como del 18-19%, y ahora entendemos por qué va a ser difícil que la Argentina tenga niveles de inversión del 25-26% que la hagan crecer sostenidamente en el tiempo. Si no vamos por un proceso de estabilización, de hacer predecible la economía, estamos complicados. Bien, ¿se entendió? Ahora vamos a seguir dándole vuelta de tuerca a este tema. Bueno, como les dije, estas son las variables por las cuales dependen, pero me estoy yendo para atrás. No. Bueno, entonces, ahora la pregunta es, analizándolo desde el punto de vista macroeconómico, bueno, en realidad, ¿cuál es la tasa a la que se descuenta? Por lo general, los proyectos de inversión se descuentan a una tasa de interés que es la tasa de interés en dólares, a la que va a descontar la Argentina, los proyectos de la Argentina, como mínimo va a ser la tasa de interés de los Estados Unidos y más un riesgo país que se llama riesgo país ENVI, que es el Emerging Market Bond Index, que surge de la cotización de los bonos argentinos. Les hago una pregunta, nuevamente, tratando de no politizar las cosas, sino mirarlas objetivamente. Les hago una pregunta, a ver quién se anima a contestarla. Supongamos que ustedes no quieren invertir, pero algo tienen que hacer con la plata para ganar, y dicen, bueno, les voy a comprar bonos públicos, ¿sí? Que ustedes saben, bono público, ahora viene la definición, pero el bono público es como un pagaré, ¿no? Solo que es del sector, es del gobierno, ¿no? Entonces viene Estados Unidos, entonces tienen la posibilidad, van a hablar con alguien y le dicen, che, mirá, tengo tanta plata, quiero invertir, no sé, $10.000 en bonos, decime cuánto rinde cada bono, cuánto me va a rendir anualmente para ver qué invierto. Supongamos que este operador les va a decir esto, que no pasa, pero bueno, les va a decir esto, bueno, mira, tenés bonos públicos argentinos que rinden 10% en dólares y tenés bonos públicos americanos, estadounidenses, que rinden 10% en dólares. Pregunta, ¿a qué bono público compran? ¿El bono público argentino en dólares que rinde 10% o compran el bono americano, que por supuesto está en dólares, al 10%? ¿Qué bono comprarían? El bono americano. ¿Por qué motivo? Porque siento que el bono argentino tiene mucho más riesgo. Bien, perfecto. Y, bueno, no importa, de todas maneras, porque la respuesta es la correcta. Seguramente sos argentina, nadie te podría decir de que sos vendepatria, pero vos misma estás reconociendo de que la Argentina tiene más riesgo y tiene un proceso de incumplimiento de la deuda muchas veces sostenido. Entonces vos decís, no, mirá, tiene un riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que vos seas indiferente entre prestarle a los Estados Unidos y prestarle a la Argentina tiene que pagar más que Estados Unidos, porque si no, vos le prestás a Estados Unidos. Y es eso lo que se llama el riesgo país. Precisamente sale de la diferencia de los que rinden los bonos argentinos en dólares de lo que rinde el bono americano en dólares. Si yo pasara esto que está acá del otro lado de la igualdad
restando simplemente me queda el riesgo país, claramente. Por lo tanto, ese es el punto. El riesgo país me indica el exceso que tiene que pagar la Argentina sobre Estados Unidos para que la gente les resulte indiferente prestarle a uno o a otro. Estados Unidos es un país que tiene cierta trayectoria de cumplimiento de su deuda, por eso se la considera tasa libre de riesgo. ¿Se entendió? ¿Hay alguno que entendió, alguno que no entendió, que me quiera preguntar algo? ¿No? Bien. Entonces, ustedes fíjense cómo se calcula el riesgo país. Entonces, supongamos que yo tengo un bono que cotiza, o que voy a prestarle, les voy a comprar un bono al ministro de Economía a $100. ¿Sí? Le digo, mira, te doy $100. El ministro de Economía te dice, listo, te doy dentro de un año 110. Perfecto. Entonces te doy 100, dentro de un año me da 110. Listo. ¿Cuál es la tasa de interés del bono? 10%. Si yo tengo 100 y dentro de un año me dan 110, la tasa de interés del bono es 10%. Supongamos que la tasa americana fuera de 4%, que debe estar por debajo, después me fijo y les digo cuál es la tasa, pero 10% menos 4, me queda que el riesgo país es 6%. ¿Se entendió hasta acá esto? ¿Hay alguno que no haya entendido esto? ¿Lo puede repetir, profe, de vuelta, por favor? ¿Cómo es? Sí, Gracias. por favor. No es ni más ni menos, ahora le voy a decir, este 10 es lo que yo pondría acá. Ajá, sí. Este 4 es lo que pondría acá. Ah, listo. ¿Bien? Y este 6 es lo que pondría acá. A ver. ¿Sí? Pero vamos de vuelta. Yo le presto al ministro de Economía $100 y el ministro de Economía me dice, ok, dentro de un año te pago 110. Listo, perfecto, yo le doy $100 y me estoy llevando un papel que dice, que es un documento, que dicen que dentro de un año me van a dar $110. Perfecto. Por lo tanto, ¿cuánto paga este bono? 10%. Por lo tanto, si la tasa de interés internacional es del 4%, quiere decir que el riesgo país es del 6%. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Sí, ahora sí. Bien. Supongamos que ustedes se llevaron el bono, ¿sí? Se fueron contentos a su casa porque tienen una inversión 10% en dólares. Quiero decirle que una inversión en 10% en dólares anuales es una inversión elevadísima. No existen rentabilidades así tan altas en bonos tan fácil, ¿no? El riesgo país está muy por debajo de estos valores. Bueno, Argentina está muy por encima del 6% hoy, pero bueno, sabemos las particularidades de Argentina. Ahora, supongamos que ustedes se fueron contentos a su casa, supongamos que esto fue a la mañana, a las 10 de la mañana, y se fueron a su casa a almorzar, ¿sí? Prenden la televisión y le dicen, la recaudación viene caída y el aumento y el gasto público viene subiendo como loco, y la recaudación se está pegando el porrazo de su vida, está cayendo. La pregunta, ¿a ustedes les resulta indiferente esa noticia o les parece que puede tener algún contacto con lo que hicieron recién de inversión del bono público? No me lo pagan más. No te lo pagan más. No te lo pagan más. Bueno, entonces podés llegar a la conclusión, dijiste, listo, fui, no me lo pagan más, ¿sí? Entonces, vos podés decir, bueno, guarda, si esa es la explicación que vos vas a decir, no me lo pagan más, esa contestación implica que vos lo vas a vender al bono. ¿Por qué? Porque el no me lo pagan más es 0. Ahora vos podés decir, bueno, lo voy a tratar de vender en el mercado. Bien, el bono que compraste a las 12, o como habíamos dicho a las 10 de la mañana, pero te enteraste de esta noticia negativa a las 12:30, entonces lo llamaste al mismo tipo que le compraste el bono y dice, che, vendémelo porque me acabo de enterar lo que está pasando, y el tipo te dice, bueno, te lo vendo, te lo voy a vender en el mercado. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Así como ustedes vieron esa noticia y llegaron a la conclusión del no me lo pagan más, los demás también leyeron la noticia. Entonces dice, bueno, mirá, yo te lo voy a comprar el bono, pero ya no te lo puedo comprar a 100, porque ahora existe la posibilidad
de que no te lo paguen más. Entonces dice, simplemente para simplificar los números, supongamos que te lo vamos a comprar a 55. El mismo bono que vos compraste a 100, te lo van a comprar a 55. Y vos decís, ¿por qué lo voy a vender a 55 cuando lo pagué 100? Y porque vos me dijiste y no me lo pagan más. Y bueno, si ese no me lo pagan más, es 0 entonces. Entonces prefiero 55 antes que 0. Ok, perfecto. ¿Y este bono, cuánto promete pagar en un año? Sigue prometiendo pagar 110. ¿Por qué? Porque el bono decía, este bono de acá a un año cuando venza son $110, porque es como un pagaré. Ok, entonces el tipo que lo compra a 55 y lo espera un año y le pagan 110, la tasa sería del 100%. Como en Estados Unidos suele no pasar muchas cosas en este caso, queda un riesgo país del 96%. ¿Se entendió? Sí, no puede ser. ¿Se entendió? Bien. Profe, pero ¿cómo se calcula el 96? Perdón. El 96 es, si el bono que yo lo vendía a 55, lo pagué 100, pero como sé que por ahí no me lo pagan, lo vendí a 55. Este bono promete pagar 110. Por lo tanto, este bono tiene ahora una tasa para el que lo compra a 55 del 100%. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿y la tasa de Estados Unidos cuál es? La tasa libre de riesgo, 4. 100 menos 4, 96. Este es el riesgo país. Sí, gracias. No, este es el riesgo país de la Argentina ahora. Que 96% de riesgo país implicaría un riesgo país en puntos, como se suele hablar, de 9.600 puntos. No sé exactamente cuánto está el riesgo país hoy de la Argentina, pero debe estar en el orden de los 1.500, 1.400, o sea, está pagando 15% por encima de Estados Unidos, ¿sí? Después supongamos que el gobierno quisiera hacer una nueva colocación, porque en realidad el gobierno... Sí. Disculpe, 96% en relación a qué, no entendí esa parte. ¿Del mismo país actual? Claro, este sería el riesgo país de la Argentina con este ejemplo, ¿no? Antes tenía un riesgo país de 6%, ahora tiene un riesgo país de 96%. Ahí está, gracias. No, de nada. Bueno, si la Argentina, en realidad el ministro llamaba, pero no, el ministro dice, no necesito 100, necesito 200. Bueno, ¿qué va a pasar en esta nueva realidad? Le van a decir, bueno, si vos necesitas 100, yo te presto, van a decir los empresarios, pero los empresarios, los inversores, esto está mal decir el empresario, es el médico que tiene capacidad de ahorro y quiere hacer una inversión invirtiendo en bono. El contador que le va bien en su actividad económica y tiene unos ahorros y quiere invertir en bonos. El comerciante que tiene una casa de ropa y le fue bien y tiene unos ahorros y quiere... O sea, no es el empresario, acá son los inversores que pueden tener distintos tipos de naturaleza. Entonces este tipo dice, bueno, yo necesito 200, dice el ministro. Bueno, pero ahora ustedes que le van a decir, mirá que yo sé que ahora los bonos están rindiendo el 100%, porque hay riesgo de que no los pague. Obviamente el ministro va a decir, no, quédate tranquilo, yo te lo pago. Bueno, ok, perfecto, pero si vos querés ahora que yo te preste $100, yo te voy a pedir 200, porque quiero la tasa de interés que están pagando los nuevos bonos ahora, y lo que va a pasar es que esta segunda colocación por lo general se suspende para no convalidar una tasa tan alta. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Sí, no? ¿Puede ser? Sí, se entendió. Bien, perfecto. Entonces, ¿de qué depende el riesgo país? Bueno, vamos a analizar de qué depende el riesgo país. Y una vez que terminemos acá, vamos a concluir la clase de hoy acá. Bueno, el riesgo país va a depender de muchos factores. Primero, como dijimos, el riesgo país es la diferencia entre el rendimiento de un bono público argentino con respecto al de un bono americano de similares características. ¿Qué quiere decir de similares características? Paga intereses semestralmente el bono americano contra un pago de intereses semestralmente argentino. Paga de intereses todo anual, paga todo anual. Paga trimestrales. El capital lo va pagando a medida que va pasando el tiempo o lo paga todo al final. Siempre los bonos se comparan en igual característica.
Bueno, ¿de qué va a depender el riesgo país? Va a depender de factores externos, crisis en países centrales o en otros emergentes, de factores internos, políticos, financieros y fiscales. Vamos a factores externos, es cuando el riesgo se incrementa por crisis económica en otros países. Esto en realidad sucede al principio, luego el mercado comienza a ser selectivo entre los distintos países. Por ejemplo, el riesgo país subió con el efecto tequila, con crisis como en Asia, crisis como en Rusia, crisis como en la de Brasil. Esto es todo en la década del 90, pero ahora, por ejemplo, en un contexto de pandemia, sube el riesgo país de los países emergentes porque dicen, bueno, si Estados Unidos la va a pasar muy mal, no quiero ni pensar lo que va a pasar con las economías emergentes. Entonces dicen, bueno, el riesgo país tiene que subir por esto, ¿no? Factores internos. Los factores internos pueden ser riesgo político, ¿no? Se manifiesta cuando se presume que el sector político va a tomar medidas que puedan afectar la rentabilidad de las inversiones o inversores. Ejemplo, plantear default, devaluaciones, regulaciones, medidas que afecten la riqueza financiera o patrimonial de los inversores. Y cuando digo riesgo político, ¿no? Se manifiesta cuando el sector político, cuando uno habla del sector político, no está hablando solo del gobierno, está hablando de una posible ley que pueda salir que afecte a los flujos futuros de los negocios. O sea, estamos hablando de, no sé, un paro de trabajo sistemático y sin mucha razonabilidad, el corte de rutas, el corte de ingresos. El sector político es todo el sector político, no solo el gobierno. Ante circunstancias así, el riesgo país tiende a subir. Ni que hablar si consideramos que la gobernabilidad del gobierno está en duda, eso, ¿no? Entonces el riesgo país va a subir. Tenemos el riesgo financiero, se manifiesta cuando se presume que el sistema financiero puede llegar a pisar depósitos, es cuando el sector no puede afrontar un retiro generalizado de depósitos. El sector financiero o el sistema financiero siempre enfrenta el riesgo de liquidez y también de solvencia, pero el riesgo de liquidez es el que se enfrenta más fácilmente. ¿Y cuál es esto? Bueno, la Argentina sufrió dos efectos similares del riesgo de liquidez. Uno lo pudo superar, el otro no. El del 1994, el efecto tequila, se pudo superar. El del 2001, que fue la crisis de la convertibilidad, no. ¿Qué quiere decir esto? Y esto ustedes lo tienen que saber. Si ustedes van a un banco y hacen un depósito, el banco les paga a ustedes una tasa que se llama ¿cómo? La tasa de los depósitos se la denomina también ¿de qué manera? ¿Nadie sabe qué tasa es? Tasa pasiva, ¿no es? Exactamente, tasa pasiva. ¿Por qué? Porque el depósito es un pasivo para el banco. ¿Con respecto a quién? Con respecto a ustedes. Entonces, se llama tasa pasiva porque el banco está incrementando un pasivo, tiene una obligación con alguien, con el depositante, y se paga una tasa pasiva. Ahora, el banco, ¿qué tiene que hacer con ese depósito? ¿Se lo queda o hace algo con ese depósito? ¿Alguien sabe qué hace el banco con ese depósito? Una parte la tiene que guardar. La presta. Exactamente. Exactamente. Una parte la tiene que prestar para poderle financiar a ustedes el rendimiento que le está pagando. Entonces, eso para el banco es un derecho que tiene contra un tercero y se llama tasa activa. Por lo tanto, ustedes tienen que saber que si mañana cualquier banco que a ustedes se les ocurra, en cualquier banco que ustedes tengan y en cualquier país del mundo, acá y en el Congo belga, si todo el mañana vamos a buscar los depósitos al banco en el cual nosotros tenemos un depósito, el banco se cae, porque el banco la tiene prestada la plata, ¿sí? Entonces, el banco tiene encajes, sí, ok. Esos encajes es una inmovilización líquida de dinero. ¿Por qué motivo? Por las dudas de que la gente quiere ir a retirarlo. Pero el encaje no es del 100%, porque si fuera del 100% no prestaría, y si no presta, no le puede pagar a ustedes la tasa de los depósitos. Esta es la naturaleza general que hay de los bancos.
Por lo tanto, cuando hay un retiro generalizado de depósito, es poco probable que sea por culpa de los bancos en sí. Puede pasar que un banco tenga mal prestigio porque prestó mal, prestó a todas empresas que están fundidas, la gente se enteró y salió corriendo al banco a buscar la plata y el banco se cae. Puede sospechar de cómo están manejando las autoridades del banco, lo están vaciando, lo que se conoce agarrar la plata y llevársela. Pero por lo general, si hay una corrida contra todo el sistema financiero, eso obedece que hay un problema de desconfianza muy fuerte en el país, y entonces uno dice, nada, yo prefiero agarrar mi depósito, mis pesos, comprar dólares, guardármelo, y eso provoca una caída. Bueno, esa circunstancia pasó 2 veces en Argentina de una manera significativa, en el 94 con el efecto tequila y lo pudo superar, y en el 2001, que fue la caída de la convertibilidad, que no lo pudo superar, y ustedes conocerán el riesgo generalizado de los bancos. Después tenemos el riesgo fiscal. Se manifiesta cuando presume que el sector público puede llegar a incumplir con sus obligaciones. Entonces el riesgo país también puede subir si yo pienso que el banco no va a pagar. Entonces si pienso que el Estado no va a pagar. Si pienso que el Estado no va a pagar sus bonos, y bueno, entonces yo salgo a vender los bonos y el riesgo país tiende a subir. Entonces, ¿qué es lo que juega en este sentido? Juega el sistema financiero, y el sistema financiero está compuesto por el sistema bancario y el mercado de capitales. Y acá les quiero hacer algunos comentarios más y estaríamos terminando. Digamos, el sistema bancario es el que asume una posición deudora con los inversores, que era lo que estábamos viendo recién, depositante, para después asumir una posición acreedora con los demandantes de dinero, que son los préstamos. De ahí viene tasa pasiva, tasa activa desde la perspectiva del banco. Y el mercado de capitales, las empresas obtienen financiamiento a través de emisiones de acciones, obligaciones negociables, que no es ni más ni menos que bonos del sector privado, el sector público y el Banco Central mediante colocación de bonos. Entonces, ¿cuál es la idea, cuál es la función del sistema financiero? La función del sistema financiero es ser un intermediario entre los agentes económicos. Agentes económicos entre los cuales, ¿qué? Entre aquellos que tienen capacidad de ahorro, les sobra plata, tienen exceso de recursos y pueden colocarlo deseando tener una rentabilidad mayor, y los agentes con capacidad de endeudamiento, aquellos que tienen necesidad de fondos para hacer un proyecto de inversión, para cambiar el auto y hacer consumo, para irse de viaje, por ejemplo, dice, bueno, me quiero ir de viaje al exterior, voy a para comprar una moto y ser de consumo, como les decía, para lo que sea, digamos, ¿no? Bien, entonces, fíjense qué dato que les quiero comentar. En la medida que haya incremento de depósitos, entran los depósitos. Estos se transforman en depósitos del banco. Los bancos los prestan, que lo pueden prestar al Banco Central, lo pueden prestar al sector público, lo pueden prestar al sector privado. Todos esos préstamos, ¿para qué van? Para que la gente consuma, para que las empresas inviertan, para que el sector público gaste, para que las empresas exporten o para que las empresas importen. Por lo tanto, esto motoriza el PBI. Mayores depósitos, mayor financiamiento para la economía, mayor actividad económica. Ahora, si hubiera un caso de que la gente se asustara y quisiera, fíjense, ¿qué es lo que podría pasar? Miren, este banco tomó mis depósitos. ¿Qué hizo con ese depósito? Se la prestó al sector público. Pero ahora yo me entero que el sector público puede no pagar el préstamo. ¿Qué harían ustedes? Supongamos que ustedes tienen un depósito acá y escuchan de que este banco le prestó al sector público y que ahora el sector público dice que no va a pagar la deuda. ¿Ustedes qué harían? Bien, perfecto. Porque dicen, si el banco no cobra el bono público del Estado, no me va a poder pagar mi depósito. Por eso quiero ser primero en la cola, estar entre los primeros para poder sacar la plata. Ok, perfecto. Si todos razonamos así, pasa algo como esto. Caída de depósitos, los bancos, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a recuperar créditos. ¿Qué es recuperar crédito? Decirle, mira, crédito que vence no se renueva. O le puedo decir que de hecho pasó en peores momentos
de la economía, es decir, bueno, ok, si vos me debés 3 cuotas y terminabas el préstamo, pagame 2 y listo, pero ¿eso qué quiere decir? Que menos préstamo, menor actividad económica. Por lo tanto, se entra en un periodo de recesión de la actividad económica. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Bueno, fíjense, acá tienen variaciones. Les muestro 3 slides más y terminamos. Acá tienen variaciones de los depósitos y de los créditos. Fíjense que hay una cierta relación. Acá suben los depósitos. Perdón, acá hay que ver cómo arranca, ¿no? Cuándo es el primer momento, pero uno podría decir, fíjense acá, los depósitos cayeron, los créditos cayeron, empezaron a recuperarse los depósitos, los créditos también, empezaron a caer los depósitos, los préstamos también, crecieron fuerte los depósitos, crecieron, como que se adelanta obviamente los depósitos a los préstamos, ¿no? Porque obviamente el recurso básico para dar un préstamo es que haya depósito. Si la gente no confía en el sistema financiero, no hay depósito y por lo tanto va a haber un bajo nivel de préstamo. Y el préstamo va a ser caro también. Acá tienen, por ejemplo, fíjense, depósitos y actividad económica. Bueno, a veces se adelanta, a veces se atrasa, pero fíjense acá claramente cómo la caída de depósitos terminó impactando en una caída de la actividad. Se empezaron a recuperar los depósitos, se recuperó la actividad. Obviamente la actividad no solo depende de los depósitos y de los préstamos. Sabemos que hay muchas empresas que se autofinancian precisamente por la incertidumbre que hay en la economía, pero vemos que hay una actividad, hay caída de los depósitos, caída de actividad, se recuperan los depósitos. Bueno, ven esa realidad. Nuevamente, esta relación es más marcada en países desarrollados donde el sistema financiero es mucho más importante de lo que es en Argentina. Y si lo miramos acá, con los créditos, bueno, van a observar algo por el estilo, pero parece ser que a veces los créditos van un poco por detrás, ¿no? Primero cae la actividad económica, caen los préstamos, sube la actividad económica, los préstamos suben, ¿sí? Empieza a caer la actividad, fíjense, hay una tendencia decreciente de la actividad ya antes, y después empiezan a caer los préstamos, y esto es lógico porque a medida que la actividad económica cae, las empresas tienden a endeudarse menos, ¿no? Digamos, pero bueno. Bueno, bien, yo dejaría acá, después voy a subir esta presentación. Bueno, no sé si se entendió, quieren hacerme alguna pregunta, me quieren consultar algo. ¿Me quieren preguntar algo? Yo le quería consultar en temas generales, ¿qué clase de recursos dimos? ¿Dimos recursos humanos y capital? ¿Dimos algo más? No, los recursos son esos, básicamente. Recursos humanos, recursos de capital. Tendríamos que haber visto algo de recursos naturales, pero así, no sé si eso lo vieron con Leo los sábados, pero conmigo vieron recursos de capital y vieron el recurso trabajo, digamos, recurso humano, ¿no? Que analizamos Sí. con las pirámides, ¿no? Bien. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien me quiera preguntar algo más? ¿No? Profe, nosotros sacamos el riesgo país en porcentaje. ¿Cómo se pasaría a puntos? Porque vio que siempre hablan de los puntos. Por eso, precisamente, 100 puntos porcentuales, perdón, 100 puntos de riesgo país, 100 puntos de riesgo país es un 1% de riesgo país. Es sacarle, correr la coma digamos, de la izquierda, de la derecha hacia la izquierda 2 lugares. Por ejemplo, si a vos te dicen que el riesgo país es de 1.500 puntos, quiere decir que el riesgo país en porcentaje es de 15%. Te dicen que el riesgo país es de 750 puntos, te están diciendo que el riesgo país es de 7,5%. Te dicen que el riesgo país de 350 puntos, y eso quiere decir que el riesgo país en términos porcentuales es 3,5%. ¿Se entendió? Sí, gracias. No, nada.
Profe, una pregunta que me quedó colgando, no lo quería interrumpir. Entonces, cuando se suspende la segunda colocación del bono, eso era porque, digamos, quien lo compraba podía llegar a exigir un retorno de un pago del 100%, dijo usted. Claro, o sea, seguramente el ministro de Economía, si no está desesperado por el dinero, debería rechazar eso, decir, no, mirá, es abusivo, porque muchas veces puede pasar de que una noticia no necesariamente vaya a reflejar la realidad de lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, dicen, bueno, la recaudación cayó porque cayó el precio de la soja. Ok, bueno, ¿y por qué cayó el precio de la soja? Bueno, porque Estados Unidos, que es un gran productor, este año tuvo una muy buena cosecha, pero el año que viene capaz que Estados Unidos no tiene esa misma cosecha. Entonces, el inversor se asustó y dijo, no, este bono hay que venderlo, sale todo el mundo a venderlo, pues si Argentina listo no lo va a pagar, y no necesariamente va a pasar eso. Entonces el ministro dice, no, miren, yo no necesito los segundos $100, por lo tanto suspendo la colocación para no convalidar esa tasa que está en el mercado. Porque es más difícil después si el gobierno convalida esa tasa, es como que de alguna manera está aceptando que esa tasa es un poco la real, digamos, ¿no? Que refleja la situación del país. Por lo tanto, si la tasa es muy elevada, suelen suspenderse la segunda colocación. Y por otro lado, los inversores le dicen, mirá, si vos no me pagás una tasa tan elevada como esta, no te hagas problema, voy al mercado, compro el bono a 55 y ya estoy invertido al 100%. Por eso es que o convalida tasa, aceptando esa, o la suspende, pero difícilmente pueda manejar la tasa en una situación tan difícil como la que estamos comentando, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿No? No, profe. Por ahora no, por ahora no. Bueno, listo, entonces nos estamos viendo el próximo miércoles. Es el último antes del parcial, profe, ¿verdad? Sí, creo que era el último, ¿no? No me acuerdo cuál era la fecha del parcial, pero creo que es el 15. Ok, bueno, entonces el último, por ahí doy algo de clase y después vemos repaso. Bien, bien. Profe, una consulta. El parcial es por Google, lo recibimos por mail, ¿no? Y es tipo, ¿cómo va a ser el parcial? A ver, pregúntenselo bien en la parte operativa a Leo este sábado y él les va a contestar, pero es un multiple choice, entiendo que se completa desde la página del Gmail. Classroom. Del Classroom. Un Google Form, formulario. Exacto, un formulario. Exacto, no me salía la palabra. Gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Listo, profe, saludos. Chao, profe, gracias. Nos vemos.